¿Qué onda, amigos de YouTube? El día de hoy continuamos con este challenge de lectura bíblica 2024 y el día de hoy vamos a leer el libro de Números capítulo 8, 9, 10 y 11. ¿Estás listo? La versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera versión contemporánea. Y recuerda, el desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días hasta que terminemos de leer la Biblia juntos. Si tú no has empezado, empieza el día de hoy. Y si quieres regresarte a los videos anteriores, este es el momento de hacerlo. No te preocupes, puedes ponerte al corriente o empezar desde este momento. Así que toma tu Biblia, toma tus colores si te gusta subrayar y comencemos con nuestra lectura del día de hoy. Números capítulo 8. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con Aarón y dile que cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas deben alumbrar hacia la parte frontal del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió las lámparas hacia la parte frontal del candelero, tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. Desde la base hasta las flores, el candelero estaba hecho de oro, labrado a martillo. Se hizo conforme al modelo que el Señor le mostró a Moisés. El Señor habló con Moisés y le dijo: de entre los hijos de Israel, toma a los levitas y haz expiación por ellos. La expiación de ellos la harás de la siguiente manera: rociarás sobre ellos el agua de la expiación y pasarás la navaja sobre todo su cuerpo. Entonces ellos lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. Luego tomarán un novillo, junto con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para la expiación. Entonces harás que los levitas se acerquen al tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas y ellos estén ante mí, los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Y Aarón presentará a los levitas ante mí como ofrenda de los hijos de Israel, y ellos servirán en mi ministerio. Luego los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos y ofrecerás uno de ellos como expiación y el otro en holocausto en mi honor, para hacer expiación por los levitas. Presentarás entonces a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y me los ofrecerás como ofrenda. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos. Después de que los levitas hayan sido purificados y presentados ante mí como ofrenda, vendrán a ministrar en el tabernáculo de reunión, porque de entre los hijos de Israel, los levitas estarán totalmente dedicados a mí en lugar de todo primogénito. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque desde el día en que yo herí a todos los primogénitos en Egipto, los santifiqué para mí. Todo primogénito de los hijos de Israel es mío, lo mismo de hombres que de animales. Yo he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y se los he dado a Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que ejerzan en el tabernáculo de reunión el ministerio de los hijos de Israel y los reconcilien conmigo, para que no les sobrevenga ninguna plaga cuando los hijos de Israel se acerquen al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas todo lo que el Señor le ordenó a Moisés acerca de ellos. Eso hicieron los hijos de Israel con los levitas. Fue así como los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los presentó como ofrenda delante del Señor, e hizo expiación por ellos para purificarlos. Después los levitas fueron al tabernáculo de reunión para ejercer su ministerio delante de Aarón y de sus hijos. Todo lo que el Señor ordenó a Moisés acerca de los levitas fue hecho. El Señor habló con Moisés y le dijo: los levitas mayores de 25 años entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero al cumplir 50 años dejarán de ejercer su ministerio y no volverán a ejercerlo. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión y harán guardias, pero no podrán ejercer más su ministerio. Esto harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Números capítulo 9. El Señor habló con Moisés en el desierto de Sinaí. Era el mes primero del segundo año de su salida de Egipto. Le dijo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su debido tiempo, y ese debido tiempo es el día 14 de este mes, entre la tarde y la noche. La celebrarán siguiendo todos sus ritos y todas sus leyes. Moisés habló entonces con los hijos de Israel para que celebraran la Pascua, y así lo hicieron los hijos de Israel. La celebraron en el desierto de Sinaí el día 14 del mes primero, en la tarde y la noche, siguiendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Pero algunos de ellos estaban impuros por haber tocado un cadáver, así que no pudieron celebrar la Pascua ese día. Se presentaron entonces ese mismo día ante Moisés y Aarón y les dijeron:
Nosotros estamos impuros porque tocamos un cadáver. ¿Se nos impedirá por eso presentar nuestra ofrenda al Señor en su momento, junto con el resto de los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: esperen a que el Señor me diga qué hacer en el caso de ustedes. Y el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: cualquiera de ustedes o de sus descendientes que se encuentre impuro por haber tocado un cadáver, o que se halle lejos o ausente, celebrará también la Pascua del Señor, pero la celebrará el día 14 del mes segundo, entre la tarde y la noche. Comerán la Pascua con panes sin levadura y hierbas amargas, sin dejar nada del animal sacrificado para el día siguiente, y sin quebrarle un solo hueso. La celebrarán siguiendo todos los ritos de la Pascua. Pero si alguien, estando limpio y sin encontrarse de viaje, deja de celebrar la Pascua, será eliminado de entre su pueblo por no haber presentado en su momento la ofrenda del Señor. Esa persona cargará con su pecado. Si entre ustedes vive algún extranjero y celebra la Pascua del Señor, debe celebrarla siguiendo el rito y las leyes de la Pascua. Tanto los extranjeros como los nacidos en la tierra celebrarán un mismo rito. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube se posó sobre la tienda del testimonio y cubrió el tabernáculo. Y desde la tarde y hasta la mañana, siguiendo la nube sobre el tabernáculo, parecía ser de fuego. Esto era siempre así. De día la nube cubría el tabernáculo y de noche lo cubría esa apariencia de fuego. Cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Cuando la nube se detenía en algún lugar, los hijos de Israel acampaban. A una orden del Señor, los hijos de Israel se ponían en marcha, a otra orden del Señor acampaban, y mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos permanecían acampados. Si la nube se detenía sobre el tabernáculo mucho tiempo, los hijos de Israel respetaban la orden del Señor y no partían. Pero si la nube permanecía poco tiempo sobre el tabernáculo, a una orden del Señor acampaban y a una orden del Señor partían. Algunas veces la nube se detenía desde la tarde hasta el día siguiente, otras veces la nube se levantaba por la mañana. Cuando se detenía un solo día o cuando se levantaba por la noche, se ponían en marcha. Podían pasar 2 días, 1 mes o 1 año. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Pero si la nube se levantaba, ellos se ponían en marcha. A una orden del Señor acampaban y a una orden del Señor se ponían en marcha, siempre siguiendo las órdenes del Señor tal y como se lo había ordenado por medio de Moisés. Interesante. Números capítulo 10. El Señor habló con Moisés y le dijo: haz 2 trompetas de plata labradas a martillo. Ellas te servirán para convocar a la congregación y para poner en movimiento a los campamentos. Cuando se toquen, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Si se toca una sola de ellas, entonces se congregarán ante ti los príncipes, es decir, los jefes de las legiones de Israel. Cuando ustedes den el toque de alarma, entonces se pondrán en movimiento los campamentos que estén acampados al oriente. Cuando den un segundo toque de alarma, se pondrán en movimiento los campamentos que estén acampados al sur. El toque de alarma anunciará su partida. Pero para reunir a la congregación, el toque de alarma será diferente. Los hijos de Aarón, es decir, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus descendientes. Y cuando en su tierra salgan a la guerra contra el enemigo que los ataque, darán el toque de alarma con las trompetas, para que yo, el Señor su Dios, me acuerde de ustedes y los salve de sus enemigos. Durante sus fiestas solemnes de principio de mes, tocarán las trompetas para anunciar sus holocaustos y sus sacrificios de paz, y yo, el Señor su Dios, me acordaré de ustedes. El día 20 del mes segundo del año segundo, la nube se levantó del tabernáculo del testimonio. Y siguiendo la orden de ponerse en marcha, los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí y la nube se detuvo en el desierto de Parán, partiendo por primera vez, siguiendo la orden del Señor por medio de Moisés. Los primeros en ponerse en marcha fueron los ejércitos del campamento de los hijos de Judá, bajo su bandera y comandados por Nazón, hijo de Aminadab. El ejército de la tribu de los hijos de Isaacar estaba comandado por Natanael, hijo de Suar. El ejército de la tribu de los hijos de Zabulón estaba comandado por Eliab, hijo de Helón. Los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que estaban a cargo de llevar el tabernáculo, se pusieron en marcha después de desarmarlo. Luego se pusieron en marcha los ejércitos y la bandera del campamento de Rubén, comandados por Elisur,
hijo de Sedeur. Al mando del ejército de la tribu de Simeón estaba Selumiel, hijo de Zurisadai. Y al mando del ejército de la tribu de los hijos de Gad estaba Eliasaph, hijo de Deuel. Luego se pusieron en movimiento los coatitas, que llevaban el santuario. Y mientras ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después se pusieron en marcha los ejércitos y la bandera del campamento de los hijos de Efraín, bajo el mando de Elisama, hijo de Amiud. Al mando del ejército de la tribu de los hijos de Manasés estaba Gamaliel, hijo de Pedasur. Y al mando del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín estaba Abidán, hijo de Gedeoni. A continuación, y cerrando la marcha de todos los campamentos, se pusieron en movimiento los ejércitos y la bandera del campamento de los hijos de Dan, bajo el mando de Ejiezer, hijo de Amisadai. Al mando del ejército de la tribu de los hijos de Aser estaba Pagiel, hijo de Ocrán. Y al mando del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí estaba Ahira, hijo de Enán. Cada vez que se ponían en marcha, este era el orden de los ejércitos de los hijos de Israel. Entonces Moisés le dijo a su suegro, es decir, al madianita Hobab, hijo de Reuel: nosotros estamos en camino hacia el lugar que el Señor prometió darnos. Ven con nosotros, que cuidaremos de ti, porque el Señor ha prometido cuidar de Israel. Pero Hobab le respondió: no puedo ir, voy a volver a mi tierra, donde está mi parentela. Moisés insistió: por favor, no nos dejes, tú conoces los lugares donde debemos acampar en el desierto, y nos servirás de guía. Si vienes con nosotros, cuidaremos de ti, así como el Señor cuidará de nosotros. Y así partieron del monte del Señor y caminaron 3 días, y el arca del pacto del Señor se adelantó a ellos 3 días, para buscarles un lugar donde descansar. Y durante el día, desde que salieron del campamento, la nube del Señor los cubría. Cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, y que tus enemigos se dispersen, que huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando se detenía, Moisés decía: vuelve, Señor, vuelve a las legiones de Israel. Números capítulo 11. ¿No te parece interesante todo lo que estamos leyendo? La nube de la presencia de Dios acompañando a su pueblo, el ejército marchando al sonido de trompeta. Está súper poderoso, debería haber una película de esto. Y si la hay, escríbela en los comentarios. Números capítulo 11. Y sucedió que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y que el Señor oyó sus quejas y ardió en ira. Y un fuego del Señor se encendió en medio de ellos y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo pidió ayuda a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y Moisés llamó a ese lugar Tabera, porque allí el fuego del Señor se encendió contra ellos. Pero la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible. Y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿cómo nos gustaría que alguien nos diera de comer carne? Cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto, y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos que nos regalaban. Ahora andamos con la garganta reseca, pues no vemos nada más que ese maná. El maná se parecía a la semilla de culantro, tenía un color como de bedelio, y su sabor era como el del aceite nuevo. El pueblo se esparcía para recogerlo y lo desmenuzaba entre 2 piedras, o lo machacaba en morteros, y lo cocía en un caldero o hacía tortas con él. Durante la noche, al caer el rocío, el maná caía también sobre el campamento. Moisés oyó que el pueblo lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y también a Moisés le pareció mal. Entonces Moisés le reclamó al Señor: ¿por qué le has hecho este mal a tu siervo? ¿Por qué no soy digno de tu bondad? ¿Por qué has puesto sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí? ¿O acaso yo lo engendré para que me pidas llevarlo en mi seno como si fuera yo su madre y los estuviera amamantando hasta la tierra que prometiste dar a sus padres? ¿De dónde voy yo a sacar carne para alimentar a todo este pueblo? Ellos lloran y vienen a decirme: danos de comer carne. Yo solo no puedo soportar a todo este pueblo. Me es una carga demasiado pesada. Si así me vas a tratar, voy a agradecerte que me mates. Y si acaso merezco tu favor, no me dejes ver mi propia desgracia. El Señor le dijo a Moisés: junta a 70 ancianos de Israel, de los que tú sepas que son ancianos y jefes del pueblo, y llévalos hasta la entrada del tabernáculo de reunión. Diles que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo,
y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y ellos sobrellevarán contigo la carga del pueblo. Ya no la llevarás tú solo. Pero dile al pueblo que se santifique para mañana. Ustedes van a comer carne, pues han llorado ante mí y han dicho, ¿cómo quisiéramos que alguien nos diera a comer carne? La verdad, nos iba mejor en Egipto, así que yo, el Señor, voy a darles a comer carne. Y no la comerán un día, ni 2, ni 5, 10 o 20 días, sino todo un mes hasta que les salga por las narices y se harten de comerla, por haberme menospreciado. Yo soy el Señor y estoy en medio de ustedes, pero ustedes han llorado ante mí y han dicho, ¿para qué salimos de Egipto y venimos acá? Pero Moisés dijo, este pueblo en medio del cual estoy llega a los 600,000 de a pie, y tú dices que les darás de comer carne todo un mes. ¿Acaso van a degollarse para ellos ovejas y bueyes suficientes? ¿O van a pescarse para ellos todos los peces del mar para que les alcance? Y el Señor le respondió a Moisés, ¿acaso mi mano se ha acortado? Ahora vas a ver si mi palabra se cumple o no. Moisés salió de allí y repitió ante el pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a los 70 ancianos del pueblo y los hizo esperar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y habló con él. Tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 ancianos. Y cuando el espíritu se posó en ellos, comenzaron a profetizar y no dejaban de hacerlo. En el campamento se habían quedado Eldad y Medad, 2 varones sobre los cuales también se posó el espíritu. Aunque estaban entre los escogidos, no se habían presentado en el tabernáculo. Sin embargo, comenzaron a profetizar en el campamento. Entonces un joven fue corriendo a decirle a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que era ayudante cercano de Moisés, le dijo, Moisés, mi señor, no se los permitas. Pero Moisés le respondió, ¿acaso tienes celos por mí? ¿Cómo quisiera yo que todo el pueblo del Señor fuera profeta? ¿Cómo quisiera yo que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos? Y enseguida Moisés volvió al campamento en compañía de los ancianos de Israel. Vino entonces del mar un viento de parte del Señor que trajo codornices y las dejó caer sobre el campamento. Estas cubrían la superficie de la tierra hasta un día de camino por un lado y un día de camino por el otro, y se amontonaban a casi 1 metro de altura. El pueblo estuvo levantando todo ese día y toda esa noche, y todo el día siguiente, para recoger codornices. El que menos recogió hizo 10 montones y tendieron las codornices alrededor del campamento. Pero todavía tenían la carne entre los dientes, todavía no la masticaban, cuando la ira del Señor se encendió entre el pueblo y los hirió con una plaga mortal. Por eso el nombre de aquel lugar se llamó Kibrot Hatava, porque allí sepultaron al pueblo glotón. De Kibrot Hatava el pueblo se dirigió a Hazerot y en Hazerot se quedó. Órale, qué interesante con este asunto de la plaga. Yo puedo pensar que a lo mejor el pueblo se atragantó y se murió, pero ¿a qué se referirá con eso de la plaga? Estaría interesante que leyeras un poquito más acerca del contexto y si tienes alguna duda también escríbeme en los comentarios. Quizás yo te pueda ayudar. Pero oye, no te olvides que la Biblia es el único libro que cuando lo lees, el autor está presente. Con esto terminamos nuestros 4 capítulos del día de hoy. Nos vemos el día de mañana y sabes, échale todas las ganas en la lectura de la palabra. Nos vemos.